Antes de empezar a hablar sobre los circuitos, se necesita conocer sobre qué es la ley de Ohm y los elementos que la componen. Esta ley nos dice que el voltaje entre los extremos de materiales conductores es proporcional a la corriente a través del material, teniendo una constante de proporcionalidad, la cual se llama resistencia. Esta relación se puede ver en esta figura. Hablando ya de qué es cada uno de sus componentes, el voltaje indica el trabajo que puede proporcionar nuestra fuente de energía y se mide en volts. La intensidad o corriente eléctrica indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por un circuito en cierto tiempo y se mide en amperes. Por último, está la resistencia, la cual indica la oposición a la corriente al pasar por un circuito y esta se mide en ohms. El primer circuito se compone de tres resistencias. Las colocadas en las columnas B y E se conectan en paralelo para después unirse en serie a una tercera resistencia. Las conectadas en paralelo tienen un valor de 6 ohms y 3 ohms. La otra tiene un valor de 4 ohms. El circuito es alimentado por un voltaje de 18 volts y se obtiene una corriente de 3 amperes. La resistencia total del circuito es de 6 ohms. Para encontrar la corriente eléctrica del circuito 1, se deberá realizar el cociente de 18 volts sobre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la sumatoria de la resistencia del punto A al punto C, que es 4 ohms, más la resistencia de C a B, que es una resistencia paralela, que tiene como resultado 2 ohms. La resistencia equivalente será de 6 ohms. Por lo tanto, la corriente eléctrica será de 18 sobre 6, que tiene como resultado 3 amperios. Para comprobar los datos también se puede encontrar el voltaje en cada resistencia. Este es dado por el producto de la corriente eléctrica por la resistencia en el punto pedido. La sumatoria da 18 volts, comprobando los cálculos. El circuito 2 se compone de 4 resistencias. La primera con un valor de 2 ohms, la segunda con un valor de 3 ohms, la tercera con un valor de 4 ohms y la cuarta con un valor de 7 ohms. Todas están conectadas en serie a un voltaje de 12 volts. La corriente total del circuito es de 750 miliamperes. Mientras que la resistencia total del circuito es de 16 ohms. La corriente eléctrica del circuito 2 será dada por el cociente de 12 voltios sobre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente será dada por la resistencia del punto B al punto A más la resistencia del punto A al punto C. Estas dan 11 ohms y 5 ohms respectivamente, y la sumatoria tiene como resultado 16 ohms. Por lo tanto, la corriente eléctrica será de 12 volts sobre 16 ohms, teniendo como resultado 0.75 amperios. Asimismo, se puede encontrar el voltaje en cada resistencia. Este es dado por el producto de la corriente eléctrica por la resistencia. En el circuito 2 se tienen 4 resistencias, de 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms y 7 ohms respectivamente. Se realizará el producto por la corriente eléctrica y la sumatoria de estos valores da como resultado 12 volts, comprobando que los cálculos son correctos. El circuito 3 se compone de 8 resistencias. La primera que se agrega tiene un valor de 4 ohms. Se conecta en serie con otra resistencia de 2 ohms. Esta tercera resistencia tiene un valor de 2 ohms. Y esta otra tiene un valor de 6 ohms. Posteriormente, se conectarán en paralelo una resistencia de 3 ohms y de 6 ohms. Se agrega otra en serie con un valor de 3 ohms. Y por último, una octava resistencia con valor de 2 ohms. Se une la resistencia 8 con la resistencia 4 y la 4 con la intersección de la 1 y la 2.
Se conectará al terminal negativo la resistencia 8 y al terminal positivo la resistencia 1. Al correr la simulación se tiene un voltaje de 3 volts y un amperaje de 312 miliamperes. La resistencia total del circuito tiene un valor de 9.6 ohms. Para encontrar la corriente eléctrica del circuito 3 será de la siguiente manera. Se divide 3 voltios sobre la resistencia equivalente. Para encontrar la resistencia equivalente se realiza una sumatoria de la resistencia del punto A a B más la resistencia del punto B a E, donde existe una resistencia paralela dentro de otra, más la resistencia de E a F. Los resultados son 4 ohms, 3.6 ohms y 2 ohms respectivamente, teniendo una resistencia equivalente de 9.6 ohms. Con estos datos se puede encontrar la corriente eléctrica dividiendo 3 voltios entre 9.6 ohms, que tiene como resultado 0.312 amperios. Para encontrar el voltaje en cada resistencia, se multiplica la corriente eléctrica por cada resistencia. Se multiplicará por la resistencia de 4, 3.6 y 2. Con estos resultados se realiza la sumatoria y se debe encontrar el voltaje. Siendo esto que el voltaje es igual al planteado inicialmente, se puede comprobar que están correctos los cálculos.